continuación tenemos la tabla vinos, que tiene tres atributos: viña, región y país. En ninguno de ellos nos indican cuál es la clave de la tabla, pero sí nos dan las dependencias funcionales. Viña país implica región y región implica país. Y nos piden entonces determinar si esta tabla se encuentra en forma normal voice code, asumiendo que está en primera, segunda y tercera. Entonces, como no nos dan las dependencias, no nos dan las claves, ni la clave ni las claves candidatas, nos entregan solo las dependencias funcionales, tenemos nosotros que aplicar los axiomas de Armstrong y determinar cada clave candidata que pudiera existir. Entonces vamos a analizar este caso. Lo primero que vamos a hacer va a ser renombrar los atributos A, B y C, o también podríamos, ya que todos tienen letras distintas, B corta, R y P. Entonces yo puedo tomar las dependencias funcionales, voy a anotarlas mejor arriba. Las dependencias funcionales: viña país implica región y región implica país. Entonces con estas dependencias funcionales yo tengo que determinar las claves candidatas. Entonces voy a empezar con viña país implica región. Entonces viña país implica viña país también. Viña país implica a viña por descomposición de viña país y implica a país. Entonces ya demostré que con viña país puedo llegar a los tres atributos de la tabla, por lo tanto la clave candidata es viña país. Pruebo con la siguiente. Región implica país. Región implica región. Por lo tanto, ahora tengo solamente faltando la viña. ¿Cómo puedo llegar a la viña con estas dependencias funcionales? No puedo. Por lo tanto, me veo en la obligación de aumentar. Viña región implica viña región si aumento la dependencia funcional justo al anterior que hayamos hecho. Entonces descomponemos. Viña región implica viña y viña región implica región. Por lo tanto, tengo que la clave candidata de esta dependencia funcional es viña región. Entonces las claves candidatas para esta tabla son viña país y viña región. Si nos fijamos, como habíamos mencionado anteriormente, las dependencias funcionales, si tengo dos claves candidatas y además se solapan y tienen dos atributos o más cada una, eso quiere decir que si cumplen las tres condiciones no está en voice code. Entonces analizamos que tengo dos dependencias funcionales, ambas tienen más de un atributo y además se solapan, ambas tienen la B corta entre sus atributos. Entonces al tiro podemos determinar que esta no está en voice code. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es la dependencia funcional que hace que no esté en voice code, normalizar y ver cuál es la clave candidata que queda. Entonces vamos a analizar. Tenemos que la primera dependencia funcional, viña país implica región, viña país es una de las claves candidatas, por lo tanto cumple la regla de forma normal voice code, o sea que el determinante sea clave candidata. Entonces ahora analizamos la segunda dependencia funcional. Tenemos que R no es clave candidata, es parte de una clave candidata, por lo tanto no cumple la regla de forma normal voice code. Entonces lo que debemos hacer es crear esa como una nueva tabla. Entonces tenemos que vamos a tener una tabla, esta se llama vinos, por lo tanto voy a tener una tabla B1 que va a tener a región y país. Y la dependencia funcional que se fue para acá es región implica país. Ninguna más, puesto que la otra dependencia funcional tiene el atributo viña. Y ese atributo no está en esta tabla, por lo tanto no va a permanecer. Y como esta es la única dependencia funcional que quedó en esta tabla y no hay una clave determinada, entonces si aplicamos los axiomas de Armstrong tenemos que R implica P y R implica AR, por lo tanto R es la clave de la tabla. Entonces como R es la clave y es la única dependencia funcional y él es el determinante, entonces está en forma normal voice code. Ahora probemos qué pasa con B2, que es la tabla original menos
el país, que es el atributo que se fue a B1. Entonces nos quedarían Viña y región, puesto que país se fue. ¿Y qué determinantes quedaron, qué dependencias funcionales quedaron en esta tabla? Ninguna, porque región país está en la otra tabla y acá en esta no está país, por lo tanto no puedo hacer Viña país implica región. Entonces lo único que queda acá es dos alternativas: que una de las dependencias de las claves candidatas sea BR, o en el caso de que ninguna de estas sea, desnormalizar y dejar la tabla tal como estaba, porque no podemos dejar una tabla sin clave y sin dependencias. Tiene que tener dependencias funcionales y la clave por lo menos una de ellas. Siempre una de las tablas debe mantener la clave. En este caso nos damos cuenta que BR es una de las claves candidatas, por lo tanto BR es la clave. Entonces aquí podemos sacar que tenemos la dependencia funcional BR implica a BR por la regla de la clave. La clave siempre se implica a sí misma. Entonces esta tabla está en forma normal voice code. Por lo tanto teníamos una tabla B o vinos que se fragmentó en B1 y B2, y ambas en forma normal voice code. Entonces teníamos como resultado quedaron dos nuevas tablas para esta relación. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.